¿Qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes. Otra vez estamos aquí en YouTube con la serie de conversaciones con analistas de BINEF que son hispanohablantes y bueno, tengo el gusto por fin de estar con un amigo aquí, Alejandro Zamorano, amigo colombiano que está basado en San Francisco. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola Guillaume, muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo. Yo creo que llevas 1000 años en BINEF. ¿Cuándo empezaste? ¿En 2009, 2010, por ahí? Comencé el 1 de noviembre del 2010. 2010, vale, perfecto. Pues yo empecé en septiembre de 2010, o sea, casi al mismo tiempo. Sí. Recuerdo que estabas en Nueva York y cubrías biofuels, ¿verdad? Sí, comencé con biocombustibles, Ujú. principalmente etanol y biodiesel, y luego me pasé a cubrir vehículos eléctricos y ahora cubro tecnologías que cambian el uso de los vehículos, entonces tecnologías de vehículos autónomos y tecnologías que permiten compartir vehículos. Qué bueno, y estás mirando un poco las pruebas que están haciendo los vehículos autónomos, cuántos kilómetros duran, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que va a ser un poco el tema de la charla de hoy. Creo que es un tema súper interesante y bueno, qué bueno que estés basado en California, creo que es donde pasan las cosas, la verdad. Así Sí, que voy a compartir tu presentación. ok. Aquí la tenemos en pantalla y bueno, pues te dejo comentarnos un poco sobre ese tema tan apasionante. Claro que sí. Pues es muy sencillo lo que estamos tratando de hacer. Aquí en Bloomberg NEF, nuestro propósito, sobre todo en los equipos que cubren tecnología, es tratar de darle transparencia al desarrollo de esa tecnología. Usualmente, cuando se están desarrollando unas tecnologías, las empresas son privadas, son pequeñas, son todas financiadas por fondos de capital de riesgo, por venture capital funds. Entonces no hay mucha información para entender lo que está pasando. Entonces aquí el equipo de BNEF con Guillaume lo que hacemos es tratar de buscar sitios donde haya información y datos que nos permitan desarrollar opiniones sobre esa industria. Entonces, como parte de mi trabajo aquí en California de entender qué está pasando con los vehículos autónomos, saber qué compañías son activas, qué compañías están recibiendo bastante inversión, qué compañías están haciendo bastantes pruebas. Todos los años yo hago un análisis de los resultados de las pruebas en vías públicas en California y en Beijing, China. El objetivo es comparar las pruebas en carreteras públicas, entender las trayectorias, hacia dónde van y tratar de desarrollar una visión a largo plazo sobre cómo va la industria. Todo esto que yo hago se conecta en un reporte del cual Guillaume les puede hablar más adelante, que es nuestro reporte que se llama Peak Car Sales, que es donde miramos la distribución de millas de los vehículos de pasajeros en el mundo, cómo van a cambiar a medida que haya más vehículos compartidos y a medida que haya más vehículos autónomos incompartidos hasta el 2050. Tenemos ese análisis. Entonces, este es el primer paso de ese análisis. Esto nos da el punto de inicio, entender qué está pasando ahora para poder crear una visión a largo plazo sobre cómo va a cambiar eso, el mercado de los vehículos. Entonces, California es el sitio donde más vehículos autónomos se ven en las calles, por decirlo de una manera sencilla. El Estado fue un pionero en crear legislación que le permite a compañías hacer pruebas en las carreteras públicas, en las autopistas y en los barrios sobre sus vehículos eléctricos, sobre sus vehículos autónomos. Eso es muy importante porque usualmente en países como Estados Unidos y en estados como California hay muchísimas restricciones de cómo se pueden utilizar los carros en vías públicas, cómo es el diseño de esos vehículos y qué reglas deben seguir esos vehículos. Entonces, para poder hacer pruebas con vehículos que están siendo manejados por un computador, hay que tener unos permisos especiales del Departamento de Vehículos de California y darle una información anual sobre cómo fueron las pruebas, los resultados de esas pruebas que se hicieron. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, yo les voy a mostrar aquí rápidamente los resultados del número de millas en las que se hicieron pruebas en Beijing, en California. Como pueden ver, en California se están haciendo pruebas desde el 2014.
O sea que el agregado de millas que se han acumulado en California es muchísimo más de lo que se han acumulado en Beijing. Es más, de hecho, en California el número de millas es prácticamente 6 veces mayor que en Beijing. Aproximadamente 8.5 millones de millas de pruebas con vehículos autónomos en California comparado a 1.4 millones de millas en Beijing. Les pido excusas por hablar en millas. Yo sé que nosotros usamos kilómetros en nuestro continente, pero pues este reporte lo hago para el lector americano, entonces está todo en estas unidades imperiales. Lo interesante entonces es mirar cómo se comparan las compañías que están haciendo estas pruebas en California con las compañías que están haciendo en Beijing y cuáles son en común. En la siguiente diapositiva que les estoy mostrando aquí, les doy es una foto de los vehículos que se están utilizando por compañía para hacer pruebas solo en California. Entonces, como pueden ver, en total hay más o menos 55 compañías que están haciendo pruebas, que tienen permiso para hacer pruebas en California. No todas hacen pruebas todos los años. En el periodo de reporte del 2020, aproximadamente 23 compañías hicieron pruebas. O sea que más o menos la mitad de las compañías que tienen permiso para hacer pruebas están activamente haciendo pruebas. Esas compañías utilizan diferentes carros. Nosotros en total tenemos números de chasis para más o menos 1,000 carros desde el 2014 que han sido utilizados para pruebas en California. Pero no todos esos carros se están utilizando todo el tiempo. En promedio hay 280 carros autónomos en las vías por mes en pruebas activas. En el 2020 fueron un poquito menos que en el 2019 por las restricciones de COVID y ahí pueden ver la caída en la gráfica en marzo y en abril, que es prácticamente 0 pruebas. Solamente 2 compañías hicieron pruebas durante el bloqueo severo de COVID aquí en California, que fueron Waymo y Cruise. Waymo es una compañía de Google y Cruise es una compañía de General Motors. Esas 2 compañías hicieron pruebas porque estaban utilizando sus vehículos autónomos para hacer entregas de medicina a hospitales y a centros de retiro y para hacer entregas de comida a los resguardos de los indigentes de la ciudad. Pero rápidamente empezaron a aumentar los números de vehículos en las calles y para final del año, para el último trimestre del año, estábamos más o menos en un promedio de 120 vehículos activamente haciendo pruebas en California. Lo interesante de mirar vehículos es que podemos analizar el tipo de vehículos que están utilizando. Y nosotros hacemos esto lo hacemos internamente y es que tomamos el número del chasis del vehículo que reporta la compañía California y con base en ese número del chasis, los números del chasis, cada 4 números significan una cosa. Tú puedes identificar si el vehículo es eléctrico o no. Y eso es importantísimo para nosotros en Bloomberg NEF porque nosotros consideramos que tecnologías que aumentan el número de millas que tú utilizas un vehículo son buenas para electrificar ese vehículo. Entonces, eso es un concepto que nosotros hemos trabajado mucho y es el costo total de ser dueño de un vehículo sobre su vida. Y si el costo de comprar el vehículo es más alto, pero tú lo utilizas más, significa que estás amortizando ese costo inicial en más millas. Entonces, como los vehículos eléctricos son más costosos hoy en día que los vehículos de gasolina, situaciones que lleven a utilizar los vehículos más, que se manejen más anualmente que un vehículo de gasolina, hacen que el costo por milla sea más cerca al costo por milla del vehículo de gasolina. Entonces nos interesa ver si estas compañías están utilizando vehículos eléctricos. Y lo que encontramos es que solamente el 3% de los carros utilizados desde enero del 2015 en California es un vehículo no electrificado. ¿Qué significa eso? Que los vehículos son o híbridos convencionales, en el 2020 el 21% fueron híbridos convencionales, o son vehículos de batería que no tienen una fuente alternativa de poder, solamente la batería es la que está manejando el carro. Son más o menos el 30% de los carros en el 2020. Y lo interesante es que casi la mitad son vehículos híbridos con cable, los plug-in hybrids.
Es un vehículo que tiene las dos fuentes, tiene un motor de gasolina y tiene un motor eléctrico. El motor de gasolina pues, funciona común y corriente con gasolina, y el motor eléctrico funciona con una batería de litio que se debe cargar. Tiene un cable para cargarla. Entonces, a diferencia del híbrido convencional, el híbrido con cable necesitas conectar la batería a la pared para que se cargue. Entonces, nuestra premisa de que los vehículos eléctricos van a ser favorados por esquemas en donde la utilización del vehículo es alta, como un esquema de vehículos autónomos compartidos, parece que sí es cierta. Hay otros puntos técnicos interesantes que nos llevan a pensar que no solamente la utilización del carro va a hacer que sea eléctrico, y es en el diseño de la arquitectura electrónica del vehículo. Cuando tú tienes un vehículo autónomo, tienes muchísimos sensores, tienes muchísimas unidades de control de esos sensores que consumen electricidad. Entonces, es mucho más fácil manejarlas con una batería que convertirlas, que generar energía con una batería de plomo que se te va a desgastar. Entonces, para resumir, la fuente de la energía de estos sistemas electrónicos es la batería que estás cargando con tu vehículo eléctrico, y no una batería de plomo que tienes que cambiar cada determinado tiempo. Y se ve claramente en tu gráfico a la izquierda que si va la tendencia en 5 años, o sea, claramente, bueno, si intentamos proyectarnos más hacia el futuro, o sea, se ve claramente que el eléctrico es el que va a dominar todo, ¿no? De acuerdo. Y si tú miras, por ejemplo, los anuncios de compañías como Cruise, que la mencioné ahora, que es de General Motors, o compañías como Zoox, que es una compañía que Amazon compró hace poquito. Estas son compañías, eran originalmente compañías de software, hacían software para manejar los computadores que manejan el vehículo, y ya todas han demostrado uno de sus prototipos de producto, y todos los productos que han demostrado son eléctricos, 100% eléctricos. Ni siquiera están perdiendo el tiempo en mostrar prototipos que no sean eléctricos. Entonces, la realidad de las pruebas es que la mayoría de las millas se prueban con vehículos eléctricos. La visión del futuro es que las compañías que están desarrollando estos vehículos, todos los están desarrollando eléctricos. El otro tema interesante que nosotros analizamos en estos reportes es lo que se llaman los disengagement rates. Para explicar qué significa un disengagement rate, básicamente tú, cuando vas a hacer una prueba con un vehículo autónomo, tienes que sentarte a planear la prueba en la mañana y dices, ok, hoy voy a manejar determinado trayecto que tiene determinada distancia, voy a hacer estos cruces, voy a someterme a una lista de cosas que tú tienes como tu meta para probar ese día. Puede ser que estás probando un sensor específico, puede ser que estás probando una nueva línea de código de tu software. Entonces, quieres ver cómo está funcionando en el mundo real. Tú haces eso se llama el operational domain, haces tu operational domain, listo, y sales con tu copiloto a hacer la prueba en el vehículo. Empiezas tu prueba, activas el piloto automático, y el piloto automático empieza a hacer pues todo lo que tú le dijiste que debía hacer. Si por algún motivo tú tienes que interrumpir el piloto automático, ya sea porque tú pues, decidiste interrumpirlo por la razón que sea, o porque el vehículo te dijo, usted tiene que empezar a manejar el carro ya porque no sé qué hacer, tienes que reportarle al estado de California eso. Entonces tú tienes que reportar el número de veces que te pasó eso en total por vehículo. Y lo que nosotros hacemos es que tomamos el número total de veces que hubo esos disengagements y lo dividimos por el número de millas que la compañía manejó autónomas en ese periodo de reporte. Y eso nos da las ratas de disengagements. Lo que pueden ver aquí es, noten que la escala es logarítmica en el eje Y. La razón es porque hay una diferencia gigantesca entre las compañías. Y si ustedes miran, las dos compañías que más pruebas hacen en carretera, que son Waymo, que es de Google, y Cruise, que es de General Motors, son las que mejor les va en términos de disengagements por millas. En este metric, entre menor el número, mejor el resultado. Hay una cantidad de caveats que hay que tener cuando uno mire esta información, y es que las compañías, además de las pruebas que hacen en carretera,
Ellos hacen muchísimas más pruebas en pistas cerradas y muchísimas más pruebas en simulaciones. Entonces, eso te está demostrando solamente un pedacito de lo que ellos están haciendo. Entonces, uno no puede utilizar esta información para decir que Cruise y Waymo son mejores, por ejemplo, que Apple. Simplemente puedes mirar para decir, Waymo desde el 2014 ha mejorado a una rata mucho más lenta de la que ha mejorado Cruise desde el 2014. Ese es el tipo de análisis que tienes que hacer. Y compararlas, pues no es un ejercicio útil porque la visión que tienes es muy limitada de lo que realmente están haciendo. Y es interesante comparar con el ser humano, ¿no? O sea, estoy viendo lo de Sí, abajo, ¿no? Y bueno, se ve que estamos aún lejos, ¿no? De llegar a eso, pero bueno, no sé, tú nos dirás cómo lo sí, ves. sí, de acuerdo. Lo que significa esa línea del ser humano, la negra abajo que está con rayitas, nosotros hace por ahí 3 años dijimos, ok, podemos calcular estas ratas de disengagement, pero no sabemos si eso significa que la tecnología está cerca a ser tan segura, por lo menos tan segura como un ser humano. Y vale recalcar que los seres humanos somos terribles manejando. En Estados Unidos hay 30.000 muertes anuales solamente de accidentes de tráfico. Entonces eso es una cosa así como un Boeing 737 estrellándose a la semana en el que todo el mundo se muere. O sea que el estándar del ser humano no es bueno. O sea que estas tecnologías en teoría tienen que ser mucho mejores que el ser humano. Entonces lo que hicimos fue, yo encontré un reporte de la Universidad de Virginia, la Universidad Tecnológica de Virginia, en que ellos agregan información de todos los accidentes que son reportados a una policía municipal en Estados Unidos. Usualmente tú llamas a la policía cuando el accidente es grave. Obviamente la policía llega si hay muerte en el accidente, pero son accidentes que no son un roce o un choquecito pequeño, son accidentes que tuvieron suficiente mérito para llamar a la policía. Y en Estados Unidos hay un accidente más o menos cada 526.000 millas. Eso significa que la rata de disengagements para los humanos, es decir, la cantidad de veces que nos estrellamos, que si el paralelo es si el disengagement del sistema autónomo no se hubiera hecho, el carro autónomo se hubiera estrellado, es de 0.002 veces por cada 1.000 millas. Y las compañías que mejor están, que son Google y Cruise, o Waymo y Cruise, están más o menos eh, casi 100 veces por encima de eso. Entonces, la trayectoria es larga, pero vale recalcar, lo que estamos viendo aquí es un pedacito de lo que están haciendo estas compañías, entonces no se puede juzgar de lleno este resultado. ¿Eso tiene sentido, Guillaume? Tiene mucho sentido. Yo creo que, bueno, pues hay que tener paciencia con las tecnologías, pero una vez que despeguen, o sea, y que se acerquen, pues ya van a dominar. O sea, es la historia de siempre, ¿no? Sí. Bueno, lo otro que les quiero contar es que algo muy interesante que solo reportan en California hay unos programas pilotos que están manejando una agencia en particular del departamento que se llama el PUC, el Public Utilities Commission. Esta agencia es la que maneja todas las generadoras de electricidad del país y maneja la red, es la que hace la legislación de cómo funciona el sistema eléctrico del país. Y por algún motivo es la compañía que también maneja los permisos de los carros de Uber, de los carros de ride hailing. Entonces, esa entidad le está dando permisos a compañías de vehículos autónomos que quieren hacer pruebas con pasajeros externos en sus vehículos autónomos, que es lo que básicamente sería un Uber autónomo que tú lo pides por tu app y te recoge, pero se maneja solo. Hay dos tipos de permisos. Hay permisos que te permiten hacerlo sin un piloto de seguridad en el carro, o sea, sin alguien sentado en el timón, y permisos que solo te lo dejan hacer con alguien sentado en el timón en caso de una emergencia. Aquí en esta gráfica estoy mostrándole los datos de los pasajeros se han montado en ese tipo de servicios y las millas que han manejado
con un pasajero, estas compañías. Y como pueden ver, pues el eje, la escala del eje cambia donde están las dos rayas negras entre Waymo y Pony. Pero como pueden ver, Waymo ha transportado casi 60,000 personas en vehículos que se manejan solos. En California solamente Waymo tiene operaciones gigantescas en Arizona, donde probablemente ha transportado muchísimo más pasajeros que en California. Y la cantidad de millas que ha manejado también es casi cerca de 1 millón de millas con pasajeros. La siguiente compañía es Pony, que es una compañía china y que está activamente haciendo pruebas, pero todavía está en un orden de 10 veces menor de lo que está haciendo Waymo en tanto millas como pasajeros. Lo súper interesante aquí es que pues los vehículos autónomos, el uso principal es para prestar servicios de transporte. No, yo creo que las compañías de carro no están visualizando venderle a personas como Guillaume o como yo un vehículo autónomo para que parquemos en el garaje de la casa. Esos vehículos autónomos o robotaxis, como les dicen aquí en Estados Unidos, el propósito es que nos lleven a sitios, que tú lo pidas con una app, te recoge y te lleve a un sitio y luego otra persona lo pide, lo recoge y le lleva a un sitio y está manejándose constantemente por las ciudades haciendo esas vueltas. Y lo que nos muestra estas cifras es que realmente las compañías están haciendo eso, están haciendo pruebas para llegar a eso, para llegar a servicios de movilidad compartida con vehículos autónomos. La siguiente parte de la nota del reporte que yo hice es cubriendo a Beijing. En Beijing, como les mostré antes, son más o menos 1,5 millones de millas las que se han hecho en pruebas en agregado desde marzo del 2018, cuando la municipalidad empezó a permitir estas pruebas en sus carreteras públicas. Las pruebas son dominadas por una compañía que se llama Baidu. Baidu es un híbrido entre el Google y el Amazon de China. Es una compañía de tecnología, es una compañía que ofrece servicios de computación en la nube, igual que Google, igual que Amazon, igual que Microsoft. Entonces le interesa muchísimo meterse en el sector de vehículos autónomos porque la cantidad de calculaciones que necesita una compañía de vehículos autónomos es enorme. Entonces estas compañías ven eso como una gran oportunidad. Por eso Google tiene su compañía Waymo. Microsoft invirtió en Cruise, que es la de General Motors, y Amazon compró a Zoox, porque ven esto como una grandísima oportunidad para vender sus servicios de data crunching, como llaman. Entonces Baidu, que es el equivalente a esas compañías en China, obviamente está haciendo lo mismo y está activamente haciendo pruebas en Beijing. La cosa con China es que Beijing es la única ciudad que nos da información detallada, pero esas compañías tienen pruebas en muchísimas otras ciudades. Entonces la información no es absolutamente completa para el país. Otra cosa interesante es ver qué compañías están haciendo pruebas tanto en China como en California. Y son 4 compañías en total, perdón, 5 compañías en total, pero 2 son las que más activamente hacen pruebas en los 2 estados, que son Baidu, como les mencioné, y Pony AI, que es una startup china con oficinas aquí en Silicon Valley. Baidu prácticamente dejó de hacer pruebas en California en noviembre del 2019. No sabemos por qué, ellos no han dicho tampoco por qué, pero creemos es simplemente que es mucho más fácil para ellos hacer las pruebas en su país local. Y Pony está enfocada muchísimo más en California de lo que está en China. Y por último, también contamos los vehículos que están en las calles en China. En promedio son 60 vehículos al mes, más o menos la mitad de los vehículos en California. Pero como pueden ver, ha crecido bastante la cantidad de vehículos. O sea que esperamos que Beijing prontamente llegue a los niveles de California en los próximos años. Y eso es lo que tenía para mostrarles. Fantástico. Me gusta mucho, bueno, pues siempre tu trabajo y bueno, pues
lo veo como una proyección al futuro, todo el tema de los vehículos autónomos. Estoy seguro que en algún momento, bueno, yo no he probado ninguno, pero bueno, que un día probemos juntos algo y no sé, a ver qué nos da el futuro. ¿Algún otro mercado que ver? O sea, en Europa me imagino que están haciendo cosas. Sí, Europa es un poquito más complicado porque los cambios en la legislación tienen que ser al nivel de bloque para tú poder hacer las pruebas. Pero la Comisión Europea ya está haciendo esos cambios Ok. y Alemania ya, pues el sitio donde más le interesaría a uno que se hicieran pruebas es en Alemania y siguiente Francia, que son países donde se producen vehículos. Y Ujú. ya Alemania está trabajando en desarrollar una legislación para que tú puedas hacer las pruebas en las carreteras. Yo todavía no tengo datos en la extensión de las pruebas, pero sí tengo datos en compañías que están haciendo pruebas. Y pues son Ujú. obviamente las compañías alemanas. En Francia, PSA también está haciendo pruebas. Y interesante, una compañía israelita que se llama Mobileye, que está haciendo pruebas también en Alemania, en Múnich. Es de Pero- Intel, ¿no? Creo, sí, ¿verdad? es de Sí, Intel. lo conocí, me suena. Sí. Ujú. Entonces, sí, en Europa hay actividad. En Corea y en Japón hay actividad también. Pero yo creo que yo pondría en la misma categoría Europa, Corea y Japón y en una Ujú. categoría separada China y California. Y Latinoamérica, no, ¿verdad? No, todavía Ojalá, no. ojalá, ojalá No, en algún momento se beneficien por lo menos de lo que está pasando en California, digamos. sí, yo creo que lo que vamos a ver en América Latina es eh, lo que se llaman technology spillovers. Entonces, eso lo estamos viendo ya. Y son las compañías de vehículos están ofreciendo muchas más features que son de seguridad avanzada. Por ejemplo, frenado Ujú. automático, asistencia en la dirección para las líneas, etcétera. Entonces yo creo que vamos a ver poco a poco más de esas tecnologías en los vehículos que compramos en América Latina y eventualmente veremos las pruebas de los vehículos autónomos, pero la realidad es que en el mediano plazo esa es una solución para países desarrollados. Perfecto, pues con eso creo que concluimos. Fue una charla fascinante. Para los que quieren contactar contigo, bueno, siempre yo digo que LinkedIn es la mejor manera, o si no, me pueden contactar a mí también. Y cualquier cosa, pues sí, vamos a seguir un poco lo que está pasando. Bueno, espero leerte a menudo, ¿no? Los próximos reportes. Y Alejandro, es un placer siempre hablar contigo. Creo que todas esas series de charlas nos hemos enfocado mucho a energía. Hice una con Sharon, analista de baterías, pero nos faltaba hablar un poco más de movilidad inteligente. Entonces, muchísimas gracias, Con gusto. Alejandro. Y creo que la próxima charla es con mi compañero Nick Steckler y vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en Texas, que también bueno, es la actualidad del momento, ¿no? Pero muchísimas gracias, Alejandro. Con mucho gusto. Saludos a todos. Cuídate mucho. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.